fue la confrontación entre el pensamiento colonialista y el pensamiento amerindio o el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? A la hora de analizar las diferentes actitudes que tuvieron los europeos y los aborígenes americanos, ¿no?, sobre el tema de la conquista y la colonización, hay que tomar en consideración muchos factores. Primero, esto no fue un proceso uniforme, ¿no? Ni era uniforme por la península, ni era uniforme por las tierras americanas. ¿Por qué? Bueno, por la distinta composición homogénea, primero de los conquistadores que venían de regiones muy heterogéneas, ¿no? Y segundo, el distinto nivel de desarrollo de las culturas aborígenes, ¿no? No es lo mismo las culturas más desarrolladas, incas, aztecas, que los pueblos taínos, los pueblos de otras regiones, ¿no es así? Pero hay una cosa que es importante, y es que ese proceso dio lugar a unas célebres controversias, primero en España, sobre la justificación o no de la conquista de esta, si se justificaba la evangelización, de los métodos que se estaban empleando, o ¿no? Pero no se puede reducir eso a un problema simplemente entre España y América. Eso se convirtió en un tema universal. Universal quiere decir que trascendió a todo el orbe, desde Asia a Europa, y realmente produjo una serie de discusiones, de debates sobre la justificación o no. Primero, de la condición humana de los aborígenes, ¿no? Si eran humanos o no eran humanos. Segundo, si los métodos que se estaban utilizando eran los más humanos y los más cristianos posibles, ¿no? Y entonces hubo grandes debates, algunos de los cuales quiero decirles que no han terminado, todavía existen, ¿no? Por lo tanto, a la hora de determinar los parámetros de ese proceso violento de transculturación, como diría Fernando Ortiz, hay que diferenciar muchos aspectos y rasgos del pensamiento de los conquistadores y del pensamiento de los conquistados, ¿no? Para valorarlo, ¿no? Primero, hay que tomar en cuenta que no solamente los conquistadores tenían tecnologías más avanzadas, niveles superiores de organización política y social, en algunos aspectos, no en todos, ¿bien? Porque también hay que pensar que también estos pueblos acá tenían algunos sistemas de organización política y jurídica, incluso económica, ¿no? Comercial, etcétera, muy diferente, ¿no? Pero lo más importante es que bueno, algunos llaman descubrimiento de América, ¿no? Otros con razón lo hemos llamado encubrimiento de América, pues se trató de ocultar, ¿no?, los valores de esa cultura y el desarrollo que tenía esa cultura. Otros le llaman tropezón, porque Colón no venía para acá, iba para la India, ¿no? O encontronazo, en fin, choque, hay muchos términos, pero el problema no es de términos, el problema es que indudablemente hubo ese proceso de transculturación, ¿ya? Y uno de los primeros debates importantes que trascendió es el de la condición humana, ¿no?, de los aborígenes, porque bueno, se llegó a pensar, y eso fue un debate primero teológico, porque si no eran humanos, ¿cómo se iban a evangelizar? Segundo, era un problema antropológico, y eso tuvo una trascendencia para la filosofía moderna y la filosofía contemporánea que aún trasciende sobre el tema de la condición humana, ¿no? Giuseppe Cacciatore, que fue un historiador italiano de la filosofía en América Latina, de la Universidad Federico II de Nápoles, me invitó en el año 2007 a dar unas conferencias allá en esa universidad prestigiosa, una primera universidad laica, ¿no?, de Italia, y tiene su libro sobre la filosofía hispanoamericana. Él dice, cito, que sea incorrecto pensar en un mero trasplante de ideas ya experimentadas y discutidas en la patria madre española, lo demuestra el hecho de que justamente a partir de las intensas discusiones sobre la naturaleza de los indios, discusiones al mismo tiempo teológicas, jurídicas y filosóficas, se desarrolló lo que ha sido correctamente considerado como una de las aportaciones más originales para la antropología moderna. Se inaugura de ese modo el largo y fecundo debate sobre la comprensión del otro y sobre la naturaleza del diverso. Fin de la cita. O sea, aquí Cacciatore nos está diciendo una cosa que es muy cierta. Primero, empezó un debate muy serio
sobre la alteridad humana y la diversidad de culturas. Claro que tú podrías decir, bueno, también lo hubo cuando bojearon África o cuando llegaron al Asia. Todo eso es cierto, pero no cabe la menor duda que el mal llamado descubrimiento de América, primero, bueno, confirmó el tema de la felicidad de la Tierra. Segundo, abrió lo que ellos llamaron un nuevo mundo, que no era tan nuevo, porque había culturas incluso más antiguas que las europeas. Pero bueno, y abrió un espacio y una idea de sociedades diferentes, etcétera, ¿no? De manera que se produjeron una serie de preocupaciones que luego trascenderían en la filosofía moderna de los siglos XVI, XVII y la Ilustración, como la tolerancia, la igualdad en la diversidad de las personas, el reconocimiento de la alteridad existencial de otras razas, de otros pueblos, en fin, como se llamó raza incorrectamente, pero bueno, sí se mantuvo, sobre todo hasta el siglo XIX, ¿no? Ahora, la mayor parte de los criterios que se manejaron sobre ese asunto desde el inicio de la época hay que tomar en cuenta que casi siempre fueron elaborados en círculos teológicos, académicos o políticos, pero que no tuvieron mucha trascendencia en la vida cotidiana. Se mantenían cerrados en las iglesias o en las cortes o en las universidades y de ahí no trascendía mucho. Sin embargo, de una forma u otra, fueron conservados en la memoria histórica de tanto de los pueblos europeos, sobre todo español y portugués primero, y luego en los pueblos americanos. Claro, un investigador del tema siempre tiene que tomar en cuenta que va a estar atrapado, ¿no?, por la concepción de los misioneros que rescataron muchas de las tradiciones, ideas, opiniones, el pensamiento, ¿no?, que fue traducido al castellano o al portugués y siempre hubo alteraciones, pero aún así hay que decir que en la mayoría de los casos hubo bastante objetividad para reflejar las estructuras económicas, políticas, jurídicas, militares, religiosas, artísticas, arquitectónicas, urbanísticas de esos pueblos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que desde ahí ya comenzó a aparecer el eurocentrismo, ¿no? Sí, ya pensar, evaluar todo desde de Europa, ¿no? Y yo creo que cualquier tipo de investigación que se haga en el pensamiento de estas dos diversidades de cultura tiene que ser lo suficientemente audaz para romper muchos moldes, ¿no? Y muchos criterios metodológicos que hasta el presente siguen a veces permeando, ¿no?, nuestra vida académica, nuestras universidades, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, pues primero, aquellos conquistadores consideraban que estaban desarrollando una guerra justa, ¿no? Porque era evangelizar, ¿no?, a los bárbaros, a los... Bueno, entonces ese concepto de bárbaro que lo traían ya de Europa, ¿no? Bárbaro era que no estuviera dentro del mundo grecolatino, del imperio romano o del mundo griego, ¿no? Y los herejes, todos aquellos que no estuvieran cristianizados, o sea, los herejes eran los mismos los judíos, que eran los moros, o sea, los musulmanes, que eran los pueblos de culturas politeístas africanas o cualquier tipo de otra religión que no fuera, ¿no?, la cristiana, ¿no? Mm. Y por eso hubo muchos debates, sobre todo en Salamanca, sobre la licitud, la legalidad, si se justificaba o no aquella guerra de conquista y de colonización. Y Sancho Pérez, un investigador español sobre el tema, dice, y cito, el admitir por principio la licitud de las acciones de conquista ni quiere decir que admitiesen como lícita todas las conquistas, ni todo cuanto en una conquista se ejecutaba. Descontada la parte de insensibilidad que pudo haber y hubo en ciertos individuos del pueblo llano, podemos decir que todos reprobaban las extralimitaciones o abusos que se pudieran cometer en cualquier acción conquistadora y rechazaban toda acción conquistadora de las que tuviesen conocimiento de que no se ajustaba a las condiciones de una guerra justa. O sea que un debate de que si bien algunos consideraron que era justo que se evangelizara, pero no utilizando métodos tan violentos y tantos, ¿no?, genocidios y lanzándole perros a los indios y demás, ¿no?
Por una parte, a veces se decía, no, que estos pueblos eran bárbaros, que cometían sacrificios humanos. Sí, pero cuidado, que eh, acaso los españoles al lanzar a los toreros en las plazas de toros, a que los corneen, ¿no? Los toros no es un acto inhumano, o lo que hacían en el Coliseo Romano con los gladiadores que se los lanzaban a los leones, pero además los conquistadores españoles utilizaban perros, ¿no? Perros muy peligrosos que acá, y además hay escenas cruentas que narra Bartolomé de las Casas de perros comiendo fetos de los vientres abiertos de las indígenas, cosas bárbaras, ¿no? Así. Entonces vamos a ver dónde está realmente la crueldad, ¿no? Y la violencia si no está de un lado y de otro. Ahora, se buscó justificación hasta que si que estos pueblos eran, digamos, ensayos que hizo Dios antes de crear el hombre, hombres monstruosos que no eran realmente humanos. Por ejemplo, Plinio allá en la antigüedad, hablaba en su historia natural, o San Agustín en la ciudad de Dios, ¿no? Que debatían si realmente eran hombres, ¿no? Pero José Luis Avellán, un historiador importantísimo del pensamiento filosófico español y también latinoamericano, decía que nadie llegó a pensar realmente que los seres, que los indios eran totalmente brutos o animales, porque además, ¿cómo iban a evangelizar a animales? No podía ser, ¿no? Tenían que ser humanos para poderlos, ¿no? Evangelizar. Además, hubo el serio debate también, vamos a llamarle sexual, y a los conquistadores españoles, como no traían sus esposas, si tenían relaciones sexuales con las indígenas, cometían pecado de bestialidad. Y por eso inmediatamente hubo que reconocerle, ¿no?, la condición humana a las aborígenes, ¿no? Entonces, todo eso dieron lugar a debates que produjeron que algunos sacerdotes, como en Dominicana, Fray Alonso de Montesino, un célebre discurso, decía, bueno, ¿con qué derecho venimos nosotros aquí a conquistar? O Bartolomé de las Casas, que también apoyándose en el cristianismo primitivo, de que todos los hombres son iguales, etcétera, reivindicaba la dignidad de los indígenas. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, cito, decía, todo hombre, toda cosa, toda jurisdicción y todo régimen o dominio, tanto de las cosas como de los hombres, de que tratan los dos referidos principios son, o por lo menos se presume que son, libres si no se demuestra lo contrario. Pruébese porque desde su origen todas las criaturas racionales nacen libres. Digesto de justitia et jure let manimissione. Porque en una naturaleza igual Dios no hizo a uno esclavo y de otro, sino que a todos concedió idéntico arbitrio. Fin de la cita de Bartolomé. O sea que para Bartolomé, y en eso basándose también en criterios, ¿no? ¿No? Hasta de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que se opusieron a la esclavitud forzada, ¿no?, de los aborígenes americanos, y pensaba que realmente no tenía justificación, ¿no?, el hecho de que esclavizaran en día, y tampoco después cuando importan a los negros africanos como esclavizados. Entonces, ahí hubo debates muy serios que ahora algunos pernotaron hasta el siglo prácticamente XIX, ¿no? Algunos cronistas de esa época, como Juan López de Palacio, que era un consejero del rey de España, escribió un libro de las islas del mar Océano en 1513, fíjense, tan temprano, ¿no? Él hablaba de una esclavitud natural y una esclavitud legal, ¿no? La que, un poco apoyándose en Aristóteles, que Aristóteles también justificaba en este caso, ¿no? ¿No? Pero hay una cosa, y es que la iglesia trató de establecer un poder del conquistador, ¿no? Que obligaba por una serie de requerimientos que los indios aceptaran obligatoriamente, ¿no?, los evangelios, si no, eran esclavizados. Entonces, hay una serie de, de datos, por ejemplo, aquí un sacerdote de Fray Luis de Berlanga, cuando le leyeron los requerimientos a los indios Tairona, aquí en las costas de Colombia, él se avergonzó tanto que no se bajó del barco, porque estaban leyendo en latín, imagínense ustedes, a unos indios que decían, bueno, si ustedes no aceptan la fe de Cristo, los esclavizamos. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces realmente hubo sacerdotes
que realmente dijeron, no, 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 eso no tiene realmente justificación. Y por eso Francisco Fernández Güey, un magnífico libro que se llama Nuestros bárbaros y los de ellos, habla de la barbaridad de los españoles también y de la barbaridad de los indianos, como le llamaban, o de los indígenas primero, ¿no? Dieron lugar a una serie de debates importantes que, además, detrás de todos esos debates había un problema económico. ¿Cuál? Bueno, ustedes saben que vinieron los encomenderos tenían los indios encomendados para que los atendieran, pero los reyes se dieron cuenta de que las ganancias se quedaban con los encomenderos y por eso lanzaron una serie de nuevas leyes, ¿no? Y una serie, por ejemplo, una serie de sacerdotes, Tomás de Durán, Pedro de Covarrubia, y decían, no, no, los indios son vasallos libres del rey de España, pero no esclavos, ¿no es así? Entonces, Matías Paz llegó a escribir un libro del dominio de los reyes de España sobre los indios, ¿no? Aunque se aceptaba la legitimidad de la ocupación española, pero sin que fueran esclavizados, porque si se esclavizaban, entonces el trabajo de los indios, ¿a quién iba a parar? Iba a parar a los encomenderos. Y por eso hubo muchos sacerdotes como Vasco de Quiroga en México, Juan de Zumárraga, Julián de Garcés y otros que defendían primero, incluso escribieron una súplica al Papa Paulo III, defendiendo la racionalidad y la dignidad, ¿no?, de los indígenas. Vasco de Quiroga hizo hospitales para los indígenas y trató de hacer una evangelización menos cruel, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque él decía que no era para destruir a los indígenas, sino para civilizarlos, para incorporarlos. Algunos tenían la idea de que los indígenas eran como niños buenos, ¿no? Pero ingenuos, ¿no? Y que entonces había que tratar de llevarlo, ¿no?, por el buen camino, ¿no? Y hubo muchos obispos, por ejemplo, Juan López de Zárate en México, en Oaxaca, o Francisco de Marroquín, el obispo de Guatemala. Acabamos de estar el mes pasado en Guatemala y vimos también ese impacto de Marroquín en toda la defensa, ¿no?, de los indios mayas, ¿no?, del pueblo quiché, ¿no? Y, por ejemplo, Fray Marcos de Niza, en Perú, llegó a decir, estas conquistas son oprobiosas de nuestra cristiandad y fe católica. En toda esta tierra no han sido sino carnicerías cuantas se han hecho. Imagínate usted, ¿no? Y eso que quiere el fin de la cita, ¿no? Realmente la crítica a los métodos violentos que utilizaban estos conquistadores dio lugar a muchas protestas, no solamente Bartolomé de las Casas en las Cortes, que se enfrentó a Inés de Sepúlveda y a otros, ¿no?, sino incluso hasta el propio concepto de conquista, ¿no? Porque realmente para allá, para España, cuando se enfrentó a los árabes, hablaba de la reconquista. Pero es que esta era una situación muy distinta. Aquí los indígenas no eran anteriormente cristianos y fueron después eh, islamizados por los árabes. No es ese el caso. Es una situación diferente a la de España, ¿no? Entonces, yo diría que el pensamiento político de esa época, como expresión sintetizada del pensamiento económico y de poder colonial, estaba muy bien conformado, poseía, ¿no?, una serie de ideólogos, ¿no?, que lo justificaban, pero en el plano filosófico y en el plano teológico hubo realmente ciertos debates, ¿no? Y no solamente los hubo en aquella época, sino los sigue habiendo en la actualidad, porque hay quienes han justificado todavía, ¿no?, la conquista, diciendo que no eran tan malos los conquistadores. Por ejemplo, Salvador de Madariaga, que fue un historiador español del siglo pasado, en su libro El auge y el ocaso del Imperio Español en América, decía, escuche, cito, no hubo tendencia a identificar indios y españoles porque no eran idénticos, pero la corona y aquellos de sus oficiales que respetaron lo mandado actuaban sobre la base de una igualdad humana de todos los vasallos del rey ante la ley y la justicia. Bueno, pareciera que eran muy benévolos y muy igualitarios, ¿no?, los conquistadores, pero realmente no fue así. Hubo un Consejo de India que en 1543 reformuló las leyes nuevas, como se llamó, ¿no? Y sin embargo, trataba de humanizar un poco más la relación con los indígenas. Sin embargo, sacerdotes como
Las Casas, el obispo de Chiapas, y algunos otros franciscanos, no solamente dominicos, se opusieron realmente, ¿no?, a los métodos que Ginés de Sepúlveda había justificado. Las Casas incluso fue cuestionado por el Tribunal de la Santa Inquisición, y otros sacerdotes también que defendieron, ¿no?, a los indígenas fueron muy cuestionados, perseguidos, y también hasta algunos asesinados. O sea que en España existía tanto una corriente que justificaba la esclavitud hasta de los aborígenes, como el caso de Sepúlveda, y otra un poco más liberal que decía que no, que había que incorporarlo a la modernidad, pero con métodos más diferentes, ¿no? Ahora, no olvidemos que en algunos casos la filosofía política, vamos a decir, que justificó la conquista, fue realizada por algunos que ni siquiera conocían América, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Vitoria estuvo, ¿no?, acá. No, nunca estuvo acá, y sin embargo defendió a los indígenas y defendió el derecho de gente, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que muchos debates se dieron en España, pero también muchos debates se dieron en México, se dieron en La Habana, se dieron en Santo Domingo, se dieron en Lima, ¿no? Y Silvio de Zavala, un historiador mexicano que escribió su libro La filosofía de la conquista, dice, cito: "La actividad ideológica influyó sobre el desarrollo de nuestra historia. Así se explica la estrecha relación que guarda el pensamiento político de la época con las instituciones de América destinadas a regular la convivencia de los europeos con los nativos. Se trataba de una filosofía política en contacto con los problemas vivos de penetración y asiento en las nuevas tierras". Fin de la cita. O sea, el contacto entre cristianos e indígenas no era un tema novedoso, ya existía desde el medioevo, existía, ¿no?, de la lucha contra los árabes, pero lo que no cabe la menor duda es que en América se reverdeció un poco el pensamiento del cristianismo primitivo, aquel de que todos los hombres son hermanos, que hay que repartirnos los peces y los panes. Y por eso la teología de la liberación, que veremos luego al final, mucho más adelante en estos videos, pues consideró que realmente eh, había que revivir, ¿no?, ese cristianismo primitivo. Hubo algunas personas, mm, conquistadores honestos, como Hernán Cortés, que llegó a decir, cito a Hernán Cortés en su autobiografía: "La causa principal a que venimos a estas partes es por ensalzar y predicar la fe de Cristo, aunque justamente con ella se nos sigue honra y provecho que pocas veces caben en un saco". Fin de la cita. O sea, se dio, con una honestidad extraordinaria. Decía, bueno, si la riqueza nos sirve para evangelizar y hacernos ricos también, pues mejor, ¿no? Entonces hubo muchos debates en, por ejemplo, el Concilio de Constanza, que se cerró en 1415, ¿no? Allí Francisco de Vitoria defendió abiertamente los derechos, ¿no?, de los indígenas, y se enfrentaron argumentos los de algunos que trataban de quitarle todas las propiedades que los indios no tenían, porque las propiedades eran solamente las que daba el Papa, esa era la que uno, ¿no? Y así se dieron extraordinarios confrontaciones, ¿no?, entre las ordenanzas que daba, por ejemplo, Felipe II, el rey, en 1573, para lograr la pacificación, y otros que buscaban, ¿no?, algunos elementos más humanistas, vamos a decir, como en caso de Vitoria con sus llamadas relaciones, ¿no? Por ejemplo, Vitoria llegó a decir que antes de la llegada de los españoles, los indios eran verdaderos dueños, tanto pública como privadamente, de sus tierras. Y esto, que fue en el siglo XVI, aparece en el siglo XVIII otra vez, cuando Francisco de Miranda, venezolano, dice que devolver la tierra a su justo propietario. Y Bolívar, en la campaña de independencia, vuelve a retomarlo también. O sea que detrás de todo este problema aparentemente teológico y jurídico, había un problema profundamente, ¿no?, económica, ¿no? Y por esa razón, muchos de la escuela de Salamanca, como Vitoria, como Juan de la Peña, plantearon la necesidad de desarrollar una teoría
un derecho de gente, un derecho, ¿no? Incluso gérmenes del derecho internacional, ¿no? Ahora, hay que reconocer que muchos debates de estos se dieron en varias universidades americanas. Walter Redmond, que es un investigador de la escolástica latinoamericana, que vamos a analizar en el próximo video, destacó cómo muchos debates de esos se dieron acá en algunas tierras y cómo algunos de esos sacerdotes, como el jesuita José de Acosta, que escribió cuando llegó al Imperio Incaico una historia natural y moral de las Indias, llegó a reconocer que esos pueblos, como los incas, tenían realmente, ¿no?, un nivel extraordinario y le llamó incluso repúblicas a las, ¿no?, diciendo que eran hasta superiores en algunas formas de, ¿no?, de organización, ¿no?, el de los incas. Indudablemente que este conflicto que se dio en el plano teológico, antropológico, económico, hay que tener en cuenta también la perspectiva de los indígenas respecto a los españoles. ¿Por qué? Primero porque los indígenas no estaban acostumbrados a ver hombres barbudos, ¿no? Los indígenas normalmente no tienen barba, ni pelo en el pecho, etcétera. Hasta eso, por eso Darcy Ribeiro decía que los indígenas de Amazonas llamaban macacos, monos, ¿no?, a los conquistadores españoles, por los velludos. Pero segundo, ellos nunca habían visto venir barcos desde el horizonte. Siempre veían los barcos alrededor de, ¿no?, las canoas alrededor de la costa, pero no alrededor de que vinieran, ¿no? Entonces, lógicamente, y a eso se unió una mística, porque algunos pueblos, como los aztecas, tenían augurios de que iba a venir de nuevo Quetzalcóatl, el nuevo rey. Entonces, algunos pensaron que se trataba, ¿no?, de de una nueva venida de sus reyes, ¿no? Entonces, sin embargo, ya muy rápidamente empezaron a darse cuenta algunos de estos pueblos de que no eran tan ni divinos y además eran muy crueles, ¿no? Por ejemplo, Oliva de Col, en su libro La resistencia indígena ante la conquista, dice, y cito: la gente dejada por Colón en la isla al regresar a España para dar cuenta a los reyes del éxito de su primer viaje, desató sus malos instintos y el indígena contestó a las crueldades, al robo de sus mujeres, incendiando a lo fuerte, dando muerte a todos los grupos que encontraba desprevenidos y negándose a proporcionarle alimento. Este hecho, repetido 1000 veces a lo largo de toda la conquista, llegó a ser una tortura para aquellos advenedizos que se creían todos hidalgos y rehusaban terminadamente el trabajo del campo, ¿no? O sea, que hubo revueltas de indígenas aquí, por ejemplo, en la zona hoy del Huila. Los indios pijados, cada vez que iban a fundar la ciudad de Neiva, la quemaban y hubo que fundar 3 veces la ciudad hasta que doblegar, ¿no?, a los indios, ¿no? Entonces, primero, no todos los indios se pusieron una postura sumisa, se enfrentaron. Y hay otra cosa, los conquistadores aprovecharon muy bien las diferencias que existían, porque por ejemplo los aztecas dominaban a los tlaxcaltecas, a los aztecas, entonces estos apoyaron a Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlan, ¿no?, la ciudad más grande del mundo en ese momento. Entonces que había ancestrales conflictos entre los pueblos también, ¿no?, amerindios, y esos fueron aprovechados, ¿no?, por los conquistadores españoles. De manera que la confrontación entre el pensamiento colonialista y el pensamiento amerindio dio lugar a que se dieran eh, perspectivas muy diferentes, ¿no? Miguel León de la Portilla, que fue un gran historiador del pensamiento de los pueblos aztecas, relata cómo eh, había reflexiones profundamente teológicas, filosóficas, ¿no? Y entre muchos de esos sacerdotes que trataban de ver qué estaba pasando, ¿no? Uno de ellos decía, y cito: nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe el ser engendrado, a quién se debe el crecer, cómo hay que invocar. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Es una súplica de sacerdotes aztecas a sacerdotes cristianos, ¿no?, implorando piedad y además, eh, porque realmente fueron extraordinariamente, ¿no? Hay un otro relato del Chilán de Chumayel en que dice, cito: nos cristianizaron,
pero nos hacen pasar a unos a otros como animales. Y Dios está ofendido de los chupadores. Fin de la cita. ¿Saben por qué llaman chupadores? Porque los españoles se quedaron impresionados de las frutas tropicales, ¿no? Del anón, del mar, todas esas frutas que existían, entonces las chupaban, ¿no? La guanábana, ¿no? Y entonces las anonas, como decían ellos, ¿no? Ahora, hay que también señalar que hubo reacciones violentas de muchos suicidios de indios, suicidios colectivos incluso, ¿no? Aparte de rebeldía. O aquí cerca de Bogotá hay un lugar que se dice que era un precipicio en que los chipchas se lanzaban, se suicidaban antes de que ser conquistados, ¿no? En otros por los españoles. Y hay que ver también la autoestima que tenían estos pueblos originarios sobre su historia, sus ancestros, su pasado, ¿no es así? Además, por ejemplo, Moctezuma, quien fue torturado, quemado vivo, etcétera, dicen que miraba con desprecio, ¿no? A sus torturadores. Además, él se mandó a construir una iglesia, pues, un templo, una imagen de piedra, una especie de escultura, ¿no? De estatua de eso, porque él llegó a darse cuenta de que su vida era efímera, pero que realmente él debía de trascender, ¿no? En la memoria de su pueblo, ¿no? Y así muchos de estos leyendas, mitos de Quetzalcóatl, de otros, eh, dieron lugar a criterios que impresionaron a los españoles. Por ejemplo, el hecho, nadie duda que tenían un régimen monárquico, ¿no? Moctezuma era un rey, igual que Atahualpa, por allá, ¿no? Pero tenían sistemas muy democráticos de elegir, por ejemplo, los sucesores del rey. Eso impresionó mucho también, ¿no? Y por eso le llamaron cabildos a esas asambleas que hacían los indígenas, parecidos a los cabildos que hubo en España en los siglos XIII y XIV. De manera que estos pueblos originarios que tenían sus sabios, sus filósofos, sus sacerdotes, sus tlamaltines y sus amautas, sabían elaborar también criterios muy avanzados, ¿no es así? Sobre la herencia cultural, filosófica, teológica de este pueblo y realmente se puede decir que contribuyeron, ¿no? Indudablemente a mantener viva, ¿no? Esa tradición que hoy en día se mantiene, pero ¿dónde? En los pueblos originarios. Bueno, para concluir este análisis muy preliminar, que se puede ampliar, ahí aparece una referencia en internet que puede encontrarse de mi libro del primer tomo de filosofía en América Latina sobre el humanismo en el pensamiento latinoamericano, en que desarrollo de manera más amplia, ¿no? Ahí está el enlace de internet donde se puede encontrar el libro completo, pero podemos llegar que, aunque los objetivos económicos de la empresa conquistadora desde un primer momento buscaba una licitud, una legalidad, lo cierto es que trató de encontrar en la religión un aparato de justificación religiosa, ¿no? Y se trató de utilizar argumentos para justificar una empresa que era eminentemente económica más que una empresa religiosa. Por otra parte, la filosofía política y el pensamiento jurídico de los pueblos de Europa tenían todo un aparato de justificación conceptual, ¿no? Para dominar a otros pueblos, no solamente lo habían hecho entre sí en la propia Europa, sino también en el norte de África, ¿no? Así. Y eso lo aplicaron para América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que conocer esa historia, esa confrontación entre el pensamiento colonialista y el pensamiento amerindio, nos sirve para explicar algunos fenómenos que hoy en día subsisten todavía en la dominación, que tratan de imponernos sus criterios políticos, sus conceptos de democracia, sus conceptos filosóficos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el conocimiento, etcétera. Yo creo que las culturas amerindias tenían un pensamiento político muy avanzado y realmente confrontaron con un pensamiento escolástico que vamos a analizar en el próximo video. Y por eso la escolástica nuestra fue muy antropologizada, muy distinta a la teocéntrica aquella europea, porque el tema de la condición humana de los aborígenes obligó a los sacerdotes a enriquecer el análisis sobre la situación
de la condición de estos pueblos aborígenes. Por lo tanto, si bien la conquista de América no encontró en el pensamiento amerindio una madurez teórica que pudiera enfrentarse, ¿no?, al consolidado pensamiento del poder colonial, pero sí manifestó elementos de rebeldía, argumentos lógicos de protesta, elementos ¿no?, para enfrentarse a esa cultura dominadora y también a buscar la unidad o el sincretismo religioso, uniendo deidades cristianas con deidades aborígenes americanas, y eso da lugar al sincretismo que existe hoy incluso en la Iglesia católica. Creo que la conquista y la conexión de América es un buen ejemplo de lo que fue la transculturación en el proceso de la conquista y la colonización.